El oficial Ethan Walker y su leal pastor alemán Shadow patrullaban el bosque nevado de Silver Creek cuando de repente se congelaron. Una joven mujer, Rachel Miller, yacía atrapada en una trampa de acero para osos, sus gritos atravesando el silencio invernal como cuchillas de dolor. No estaba solo herida. Huía de una despiadada banda de traficantes que cruzaban la frontera. Su abrigo desgarrado y sus ojos aterrorizados contaban una historia de horror indescriptible, una pesadilla que se había convertido en su realidad más cruda. Ethan había visto peligro antes, pero nunca así. Nunca con esa intensidad que helaba la sangre en las venas. Con Shadow gruñendo ante la amenaza invisible que acechaba entre los árboles, Ethan se dio cuenta de que salvarla podría costarles todo. Lo que pasó después te hará llorar, y te hará creer en milagros otra vez. Esos pequeños destellos de esperanza que Dios coloca en nuestro camino cuando menos los esperamos. Antes de empezar, dime de dónde estás viendo esto. Deja tu país en los comentarios. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia de valor y compasión. La tormenta había descendido desde la frontera canadiense con una fuerza despiadada, sofocando el pequeño pueblo fronterizo de Silver Creek, Montana, en un silencio blanco que parecía tragarse hasta los susurros del viento. Las montañas se alzaban como centinelas negros en la distancia, sus picos devorados por la nieve que giraba en espirales hipnóticas. Aquí afuera, la naturaleza salvaje era infinita. Pinos agobiados por el peso del hielo, ríos congelados que brillaban como hojas de plata bajo la luna pálida, y senderos que se desvanecían sin dejar rastro, como si la propia tierra quisiera mantener sus secretos. El oficial Ethan Walker dirigía su SUV de patrulla lentamente por la carretera forestal, las llantas mordiendo el suelo helado con la determinación de un hombre que había aprendido a confiar en cada paso. A los 36 años, Ethan portaba la disciplina silenciosa de alguien que había vivido guerras, que había visto el rostro de la oscuridad, y había elegido seguir de pie. Había sido policía militar en el extranjero, antes de establecerse en Silver Creek, donde los crímenes fronterizos y los largos inviernos ponían a prueba un tipo diferente de resistencia, una fortaleza que se forjaba día a día en el silencio de las patrullas nocturnas. Sus ojos grises como la tormenta parpadeaban constantemente entre la línea oscura de árboles y el camino cubierto de nieve, cada nervio afilado por años de vigilancia que le enseñaron que el peligro rara vez anunciaba su llegada. Su chaqueta de patrulla invernal azul marino llevaba la estrella del sheriff, un pequeño faro de autoridad en una tierra donde la ley a menudo se doblaba bajo el peso de las sombras que se movían en la frontera. En la parte trasera, Shadow, su compañero pastor alemán de 5 años, se movía inquieto. El pelaje color sable y negro del gran perro se erizaba con tensión. Sus ojos ámbar brillando con esa alerta instintiva que solo poseen aquellos que han aprendido a olfatear el peligro antes de que se muestre. Shadow no era un compañero ordinario. Era un K9 entrenado, feroz en combate, pero unido a Ethan con una lealtad inquebrantable que trascendía el deber, forjada en momentos donde la vida y la muerte se decidían en un latido del corazón. Los dos se habían salvado la vida mutuamente más de una vez, creando un vínculo que las palabras jamás podrían describir. La radio chisporroteaba con estática, tragada por la tormenta como si hasta las ondas de comunicación fueran víctimas del frío implacable. Ethan se estiró para ajustarla, pero se congeló cuando Shadow se puso rígido de repente. Las orejas del pastor se irguieron como torres de vigilancia, un gruñido vibrando bajo en su garganta con la intensidad de un motor que se prepara para rugir. «¿Qué es, muchacho?», susurró Ethan, su mano moviéndose instintivamente hacia la linterna en su cinturón, cada músculo preparándose para lo desconocido. Al principio, no había nada más que el viento gimiendo a través de los árboles como voces fantasmales. Luego Ethan lo escuchó. Débil, quebrado, casi ahogado bajo la tormenta. No era un grito, ni siquiera un alarido. Era un gemido débil, el sonido de alguien demasiado herido para gritar, filtrándose a través de la nieve como una brasa moribunda que se negaba a extinguirse. Mató el motor. El silencio repentino se sintió pesado, cargado de expectación. Abriendo la puerta, Ethan salió a la nieve, el frío cortándole la cara como navaja. Shadow saltó a su lado, nariz contra el suelo, orejas girando como radares. Juntos, se adentraron en el bosque siguiendo ese sonido frágil que parecía llamarlos desde las profundidades de la desesperación. El gemido vino de nuevo, más largo esta vez, pero aún bajo y desesperado. Las tripas de Ethan se apretaron con una intuición que había aprendido a no ignorar. Quien fuera que estuviera ahí, no se atrevía a gritar. Se escondía o trataba de no ser encontrado, lo cual significaba que el peligro acechaba cerca, esperando como un depredador en las sombras. Cuando Ethan se arrodilló a su lado,
Los ojos vidriosos de Rachel se agrandaron con miedo antes de suavizarse con alivio, como si hubiera estado esperando una salvación que creía que nunca llegaría. Trató de hablar, pero solo logró otro gemido débil, aferrándose a la nieve como si pudiera mantenerla unida. «Vas a estar bien», dijo Ethan rápidamente, su voz firme pero calmada, cargada con la autoridad de alguien que había enfrentado crisis antes. «Soy el oficial Walker, del departamento del sheriff. Este es Shadow. Estamos aquí ahora». Shadow circuló alrededor de ella cuidadosamente, pelos erizados. Su gruñido se profundizó mientras se volvía hacia los árboles. Ethan siguió su mirada y las vio. Huellas en la nieve, frescas, más de un conjunto, conduciéndose hacia la oscuridad como serpientes de mal augurio. Quien había puesto la trampa había pasado por ahí no hacía mucho, dejando rastros de su presencia malévola. Los labios de Rachel se movieron. Ethan se inclinó más cerca y captó un susurro que le heló el alma. «Me van a encontrar». Sus palabras estaban quebradas por el dolor y el terror. Ethan la tranquilizó gentilmente, su voz un bálsamo en medio del caos. «No mientras estemos aquí». Examinó la trampa, masiva, forjada para osos grizzly. Los dientes de acero habían masticado directo a través de su tobillo, y liberarla arriesgaría más sangrado, pero dejarla no era una opción. Nunca lo había sido desde el momento en que la vio. Los recuerdos de Afganistán surgieron como olas. Una patrulla invernal, un camarada atrapado en una trampa de alambre cruel. La lucha frenética para llevarlo a salvo a través de la nieve y balas. El peso de una vida en sus manos. Apretó la mandíbula, negándose a dejar que otra vida se escurriera entre sus dedos. «Mantente quieta», le dijo. Puso su linterna en el suelo y metió una barra de metal de su kit en los resortes. Los músculos se tensaron, la nieve crujiendo bajo sus botas mientras luchaba contra la resistencia de hierro de la trampa. El cuerpo de Rachel se estremeció con dolor, un gemido amortiguado escapando mientras se mordía el labio para evitar gritar. Shadow ladró de repente y urgente. Pateó la nieve, nariz presionada contra gotas de sangre, llevando lejos como un rastro. Ethan no necesitó traducción. El perro lo estaba advirtiendo. Alguien más estaba allá afuera. Alguien cerca. «Casi llegamos», murmuró Ethan, poniendo todo su peso en la barra. La trampa chilló, las fauces crujiendo abiertas pulgada a pulgada. Con un empuje final, el acero cedió. Ethan tiró la pierna de Rachel libre. La trampa se cerró de nuevo con un clang vicioso, un sonido que hizo temblar los árboles como si la propia naturaleza hubiera gritado de horror. Rachel se desplomó en la nieve, jadeando por aire. Ethan trabajó rápidamente, envolviendo su tobillo destrozado en vendajes, sus dedos firmes por larga práctica. Ella hizo un gesto de dolor, pero sus ojos se aferraron a él con algo entre terror y esperanza. «Están cazando», murmuró al fin, cada palabra arrancada de su garganta. «Hombres de la frontera. Toman chicas. Nos venden. Corrí». El pecho de Ethan se apretó. Los rumores de tráfico a través de los pasos congelados habían atormentado Silver Creek por meses, pero aquí estaba la prueba viviente, sangrando ante él. Shadow gruñó de nuevo, mirando hacia el bosque, orejas fijas en algo invisible. El pastor se acercó a Ethan, su postura tensa, cada instinto gritando peligro. Ethan terminó el vendaje y levantó a Rachel en sus armos. Era ligera como madera flotante, su cuerpo debilitado por la pérdida de sangre y el agotamiento. Su cabeza cayó contra su pecho, respiración irregular. «Nos movemos», susurró más para sí mismo que para ella. Shadow trotó adelante, escaneando la oscuridad, su gruñido desvaneciéndose en silencio tenso. Los copos de nieve caían en espiral, más espesos, enmascarando sus huellas, pero Ethan sabía que la tormenta no los escondería por mucho tiempo. Los traficantes estaban cerca. El bosque pareció observar mientras desaparecían en la noche, el débil rastro de sangre detrás de ellos, marcando el comienzo de una pelea que Ethan no había elegido, pero de la que no podía alejarse. La nieve azotaba más fuerte contra el parabrisas, mientras Ethan guiaba a Rachel hacia su SUV de patrulla estacionado a lo largo de la carretera de la cresta. El bosque gemía bajo la tormenta, ramas inclinándose bajo el hielo pesado, y cada sonido parecía más agudo,
llevado por el viento que susurraba secretos de peligro. La cabeza de Rachel se ladeaba débilmente contra el pecho de Ethan, su piel pegajosa con frío. Shadow trotó adelante, patas hundiéndose en la nieve, orejas moviéndose con cada ráfaga como si esperara que formas emergieran de la oscuridad en cualquier momento. Ethan abrió la puerta trasera, bajando cuidadosamente a Rachel al asiento. Su abrigo de lana desgarrado, deshilachado en los bordes, apenas cubría su cuerpo tembloroso. Sacó una manta del kit de emergencia, envolviéndola alrededor de sus hombros con la ternura de un hermano mayor. De cerca, podía ver que era más joven de lo que parecía en el bosque. Su rostro demacrado, no por la edad, sino por el hambre y el miedo que habían tallado líneas de sufrimiento en sus mejillas. «Quédate conmigo», dijo mientras revisaba su tobillo vendado. La sangre se filtraba a través de la tela, pero al menos el sangrado había disminuido. Alcanzó en su guantera un termo pequeño y le ofreció agua tibia. Las manos de Rachel temblaron mientras la tomaba, bebiendo con gratitud desesperada. Shadow saltó a su lado, posicionándose protectoramente a sus pies. El pastor alemán olió su pierna vendada. Luego dirigió su mirada a Ethan, dejando escapar un lloriqueo corto como diciendo: «Se está desvaneciendo rápido». Los ojos grises tormenta de Ethan se suavizaron brevemente, antes de endurecerse de nuevo mientras miraba hacia el bosque. Tenían que moverse. Encendió el motor, faros cortando un camino a través del camino ahogado por la nieve. Pero antes de partir, Shadow de repente pateó el umbral del carro, nariz presionada en la nieve. Tiró de algo medio enterrado cerca de las huellas de los hombres que Ethan había notado antes. Ethan salió con su linterna. Shadow desenterró una tira de tela oscura arrancada de la ropa, rígida con sangre. Ethan la sostuvo, el haz revelando las manchas en detalle cruel. Era un pedazo de franela de mujer, el tipo que a menudo usaban las familias trabajadoras en los pueblos del norte. Los ojos de Rachel se agrandaron cuando la vio. Tragó, su voz apenas más que un susurro. «Una de las chicas estaba herida cuando tratamos de correr». Ethan se agachó junto a la puerta abierta. «¿Cuántas?» Los labios de Rachel temblaron y se aferró más a la manta. 7. Nos mantenían en un viejo granero de almacenamiento cerca de la frontera. Guardias con rifles, perros a veces. No sé dónde están todas ahora. Cuando golpeó la tormenta, encontré una oportunidad. Corrí, ni siquiera miré atrás hasta que la trampa me atrapó». El carro se llenó de silencio, pesado y sofocante. Ethan le estudió. Rachel Miller tenía la mirada hueca de alguien que había vivido días, tal vez semanas, en cautiverio. No podía tener más de 22 años, probablemente de un pueblo pequeño dada su ropa modesta. Sin embargo, su resolución se mostraba en la forma en que forzaba las palabras pasadas a sus labios agrietados, determinada a que su historia fuera escuchada. Ethan apretó el agarre en la tela ensangrentada. «Entonces, no eres la única víctima. Encontraremos a las otras». Los ojos de Rachel brillaron con lágrimas que se negaba a derramar. «Las matarán. Vendrán por mí también. ¿No entiendes? Estos hombres no tienen miedo de la ley. ¡Les pagan!». Ethan sintió las palabras como hielo hundiéndose más profundo en su pecho. Corrupción. Lo había visto antes en el extranjero, y había esperado que Silver Creek pudiera ser diferente, pero su advertencia sonaba demasiado tierna. Giró el SUV hacia la carretera principal, ruedas gimiendo mientras luchaban a través de montones de nieve. «Te pondremos a salvo primero», dijo firmemente. «Luego nos encargaremos del resto». La cabeza de Rachel cayó hacia atrás contra el asiento. Miró por la ventana, el bosque oscuro pasando en destellos a través de la tormenta. Por un momento, Ethan pensó que se había deslizado a la inconsciencia, pero luego habló de nuevo, su voz cruda. Tenían un libro mayor. Vi nombres, números, hasta fotos. Comercian chicas como ganado a través de la línea. A nadie le importa a quién pertenecen. Ethan apretó el volante, mandíbula tensándose. Había estado en tiroteos, visto camaradas caer. O esto, el pensamiento de mujeres jóvenes tratadas como carga, hizo que algo ardiera en su pecho más caliente que cualquier herida de bala. Shadow, sintiendo su tensión, levantó la cabeza y dio un gruñido bajo, mirando hacia atrás por el camino detrás de ellos,
como si él también pudiera oler la maldad persiguiéndolos. Minutos después, llegaron a un claro donde la nieve se adelgazó lo suficiente para revelar el contorno dentado de las montañas. El camino se bifurcaba. Un sendero llevaba de vuelta a Silver Creek, el otro bordeando más cerca de la frontera. Ethan vaciló, escaneando la oscuridad, cada instinto diciéndole que el peligro no estaba muy lejos. Rachel tembló bajo la manta, finalmente encontrando sus ojos. «Por favor», susurró, «no dejes que me lleven de vuelta». Ethan la miró, luego a Shadow, que se sentó erguido ahora, ojos ámbar brillando con promesa no dicha. La tira de tela en la mano de Ethan se sentía más pesada que el hierro. Era prueba de que otros seguían allá afuera sangrando, esperando. «No damos la vuelta», dijo tranquilamente. El SUV empujó hacia adelante, sus luces cortando a través de la nieve, la nariz de Shadow presionada a la ventana como si memorizara el camino del viento. Ethan sabía que Rachel tenía razón. Los hombres persiguiéndolos no eran solo criminales, estaban protegidos por silencio, tal vez hasta por gente en uniforme. Pero mientras el gruñido de Shadow lo guiara y la tormenta cubriera sus huellas, aún había una oportunidad. Esta noche el bosque congelado de Silver Creek les había dado a Rachel. Mañana podría darles el resto. La tormenta estaba en su punto más feroz cuando Ethan dejó el camino principal de patrulla y guió el SUV hacia una pista estrecha que cortaba a través de los pinos. La nieve golpeaba el parabrisas en ondas cegadoras y los limpiaparabrisas luchaban por mantener el ritmo. El calentador rugía, pero la cabina aún estaba llena de un frío mordiente que entraba por cada grieta. La estática silbaba de la radio, su último intento de llamar al despacho muriendo en una ráfaga de palabras rotas. Sabía entonces que no vendría refuerzo esa noche. Rachel se acurrucó en el asiento trasero, envuelta en la manta de lana que Ethan había encontrado en el maletero. Su cara estaba pálida bajo mechones de cabello castaño mojado, sus labios teñidos de azul. Trataba de mantenerse erguida, pero el agotamiento la jalaba contra el asiento. Presionó una mano contra su pierna vendada donde la trampa de oso había desgarrado su carne. Sus respiraciones venían superficiales y rápidas, como si la tormenta misma se hubiera arrastrado dentro de su pecho. Ethan mantuvo una mano firme en el volante, la otra flotando cerca de la pistolera en su cadera. Sus ojos escaneaban el camino adelante, pero sus pensamientos seguían divagando. El rugido de la ventisca traía otros recuerdos, las altas montañas de Afganistán, la nieve interminable, los gritos de soldados clavados bajo fuego. En ese entonces había cargado a un amigo sangrando a través de los montones, seguido por enemigos que nunca parecían dormir. Recordaba el peso de la responsabilidad y la mordida fría del miedo. Esta noche se sentía muy igual, excepto que la vida dependiendo de él no era un soldado, sino una mujer joven que había tropezado en un infierno que no había elegido. A su lado, Shadow se balanceaba con facilidad contra los giros del vehículo. Las orejas del pastor alemán estaban alerta, nariz presionada cerca del vidrio. De repente, su cuerpo se puso rígido, un gruñido bajo vibrando a través del silencio. Ethan desaceleró el SUV de una vez, brillando su linterna a través de la tormenta. El haz captó algo que hizo que su estómago se apretara. Una columna delgada de humo retorciéndose hacia arriba desde el borde del camino. Débil pero fresco. Se detuvo, salió a la nieve. Su bota se hundió casi hasta el tobillo. Ahí estaba, medio enterrado en blanco. Una colilla de cigarrillo. La ceniza aún brillando débilmente rojo. Se agachó, la levantó con dedos enguantados y se la metió al bolsillo. «Están cerca», murmuró, más a Shadow que a nadie más. Desde el asiento trasero, Rachel se agitó, su voz áspera con miedo. «No se detendrán. Si nos están cazando, circularán hasta que estemos atrapados». Ethan encontró sus ojos en el espejo retrovisor, firmes y tranquilos a pesar de la tormenta. «Entonces nos aseguramos de que seamos nosotros los que hagamos la trampa». Continuaron, el SUV gimiendo mientras subía hacia la cabaña del guardabosques. Finalmente apareció a la vista, una silueta solitaria medio enterrada bajo nieve, maderas colgando pero paredes aún en pie. Se sentaba en un claro, los pinos a su alrededor gimiendo bajo el peso de la tormenta. Ethan se estacionó cerca, mató el motor y escuchó el silencio repentino roto solo por el aullido del viento. Dentro de la cabaña,
El aire era espeso con el olor de madera húmeda y humo viejo. Una cama rota se desplomaba en una esquina, y una estufa de hierro oxidado se agazapaba contra la pared. Ethan guió a Rachel a la cama, ayudándola a sentarse con facilidad, metiendo la manta más apretada a su alrededor. Sus ojos parpadearon sobre las sombras como un pájaro escaneando el cielo por halcones. «Esperarán ahí afuera», susurró. «Eso es lo que hacen. Esperarán hasta que pienses que estás a salvo». Shadow pateó por la cabaña, uñas tocando suavemente en la madera. Olió a lo largo de las paredes. Luego regresó a la puerta y se sentó allí, cuerpo rígido, nariz probando el aire que se filtraba a través de las grietas. Un gruñido bajo vibró en su pecho, no fuerte, pero constante. Podía escuchar lo que los humanos no podían. Ethan revisó la estufa, encontró unas astillas de madera y encendió un fuego pequeño. Lo mantuvo débil, solo lo suficiente para calentar la cabaña sin traicionar su presencia a quien pudiera estar observando afuera. Puso su revólver al alcance, luego se agachó en la ventana, asomándose a través de las contraventanas rotas. La nieve se arremolinaba en patrones locos, pero bajo la tormenta pensó que escuchó algo más. Un crujido amortiguado, el sonido de botas presionando en nieve. Rachel jaló la manta más apretada, temblando. «¡Están cerca! ¡Puedo sentirlo!» Ethan no respondió. Escuchó, dejando que la tormenta se asentara alrededor de sus sentidos. Recordó una lección de su padre, un guardabosques forestal en Wyoming antes de la guerra. No solo mires, escucha. El bosque te dirá cuando no estés solo. Esta noche, el bosque estaba gritando. Las horas se arrastraron, afuera. La tormenta gritaba más fuerte, haciendo temblar las contraventanas como manos enojadas. De vez en cuando, Ethan pensó que captaba el sonido débil de movimiento, ramas rompiéndose, nieve cambiándose bajo peso. Rachel dormitaba irregularmente, despertando con sobresaltos repentinos, ojos anchos y salvajes, hasta que vio a Shadow aún estacionado en la puerta. El pastor nunca se movió, nunca dormitó, su cuerpo una pared viviente. Cada vez que un sonido se deslizaba a través de la nieve, sus orejas se movían y un gruñido ondulaba bajo en su pecho. En un punto, Ethan salió para revisar el perímetro. La tormenta se aferró a su abrigo, arrancando su respiración. Barrió el haz de linterna a través del claro y se congeló. Huellas. Impresiones frescas en la nieve, medio llenas por montos, pero lo suficientemente claras para seguir. Al menos 3 conjuntos de botas circulando amplios, manteniendo distancia. La siguió un poco, luego se detuvo cuando Shadow ladró bruscamente desde la entrada, llamándolo de vuelta. Adentro de nuevo, Ethan atrancó la puerta con una madera vieja. Su voz era baja, pero firme. «No estamos solos esta noche». Los ojos de Rachel brillaron con miedo, pero había algo más. Rabia. «Nunca pararán. No hasta que esté de vuelta en esa jaula o muerta en la nieve». Ethan encontró su mirada. «Pararán si los hacemos». La tormenta rugía, la cabaña temblando con cada ráfaga de viento. Shadow se acostó presionado contra la puerta, ojos ardiendo ámbar en la oscuridad. Era la primera línea, la última línea, el escudo entre depredador y presa. Ethan lo observó y sintió una oleada de confianza sombría. Lo que cazara afuera, tendrían que enfrentar no solo a él, sino a la furia leal de un pastor alemán que nunca había fallado una vez en mantener su posición. La noche se presionó contra las paredes de la cabaña como una cosa viviente, sus aullidos y gemidos mezclándose con la tormenta. Ethan había aprendido a leer el silencio durante sus años en el militar, la forma en que un campo de batalla se volvía sobrenaturalmente quieto justo antes de que viniera el ataque. Esta noche portaba ese mismo peso. Rachel se acostó acurrucada en la cama, aferrando la manta, sus ojos anchos siguiendo cada crujido de las tablas del piso. Shadow permaneció estacionado en la puerta, sus músculos tensos,
orejas aguijoneadas, cada sentido sintonizado al mundo cambiante afuera. Luego vino un crujido débil en la nieve, tan deliberado que perforó a través del rugor de la tormenta. La cabeza de Shadow se sacudió, su gruñido subiendo bajo y firme. Ethan arrebató su revólver de la mesa y levantó una mano a Rachel, silenciosamente señalándole que se quedara quieta. Se agachó en la ventana, jalando la cortina rasgada a un lado apenas lo suficiente para vislumbrar sombras moviéndose entre los árboles. 3 figuras avanzaron en la nieve, formas oscuras contra la tormenta pálida, sus movimientos practicados y lentos. El primer hombre que pisó el claro era grande, fácilmente sobre 6 pies, con hombros anchos y una chaqueta pesada forrada de piel. Su barba era espesa, salpicada con hielo, y su cara dura, marcada de una vida de violencia. Su nombre sería conocido después como Carl Jensen, 40, un vagabundo de las Dakotas que se había vuelto al contrabando después de perder trabajo estable. Cargaba un rifle de caza colgando sobre su espalda y un cuchillo brillando en su mano enguantada. Detrás de él vino un hombre fibroso con mejillas hundidas y ojos que se movían. Se veía más joven, no mayor de 30, pero desnutrido, su cara hueca. Su ropa era un parche andrajoso de mezclilla, botas partiéndose en las costuras, pero sus manos se movían rápidas y seguras alrededor del agarre de una pistola. Este era Mark Doyle, una vez peón de granja fronteriza, ahora corredor para la banda. El tercero era mayor, tal vez mediados de 50, su cabello gris largo bajo una gorra de lana. Su abrigo colgaba suelto, sus ojos planos y fríos. Se movía con la gracia cansada de alguien que había sobrevivido demasiado tiempo en crueldad. Las tripas de Ethan le dijeron que este era peligroso, no por fuerza, sino por experiencia. La puerta tembló bajo la tormenta, luego bajo algo más, el empujón deliberado de peso. Shadow explotó hacia adelante, ladrando con tanta fuerza que el aire parecía temblar. Los hombres vacilaron, pero solo por un momento. Uno se lanzó, forzando la puerta hacia adentro. Shadow golpeó primero. Con un borrón de piel y dientes, clavó sus mandíbulas alrededor del antebrazo de Carl Jensen, el mismo brazo que blandía el cuchillo. El hombre rugió en shock mientras la sangre roció a través de la nieve. La hoja se estremeció al piso, inútil ahora. Ethan surgió hacia adelante, colisionando con Mark Doyle. Los dos cayeron duro, puños y botas golpeando en el espacio estrecho. Rachel gritó, el sonido tragado por la tormenta. El hombre mayor pateó la puerta completamente abierta, empujando pasado Shadow, pero vaciló cuando Rachel, a pesar de su herida y cuerpo tembloroso, arrebató una madera pesada de al lado de la estufa. Con un grito arrancado de algún lugar profundo dentro de ella, la balanceó a través de su hombro. El impacto lo tambaleó. Lo envió tambaleando hacia atrás contra la pared. Ethan luchó con Doyle, su entrenamiento tomando control. Arrancó la pistola libre y golpeó la cabeza del hombre contra las tablas del piso. La sangre salpicó y Doyle se puso flácido, gimiendo. Shadow soltó el brazo destrozado de Jensen solo lo suficiente para empujarlo hacia atrás a la nieve, el hombre aferrando su herida en horror. El intruso mayor, aturdido del golpe de Rachel, se arrastró a sus rodillas, ojos salvajes. Escupió maldiciones, pero captó la vista de sus compañeros caídos y el pastor parado entre ellos y la chica. Sus instintos de supervivencia ganaron sobre su lealtad. Se tambaleó hacia la puerta y se desvaneció en la tormenta. Jensen, sangrando pesadamente, siguió, arrastrando a Doyle por el cuello. El claro se quedó silencioso una vez más, excepto por la respiración irregular de Rachel y el gruñido gutural de Shadow desvaneciéndose en calma. Ethan se paró jadeando, pistola aún en mano, ojos barriendo la cabaña por signos de retorno. No vinieron. Rachel dejó caer la madera, sus manos temblando violentamente. «Estaban aquí», susurró casi en incredulidad. «Eran reales. Estaban realmente aquí». Ethan se arrodilló a su lado, estabilizando sus hombros temblorosos.
No te llevarán esta noche. No mientras esté aquí. No mientras Shadow esté aquí. El pastor se acercó, presionando su cabeza contra la rodilla de Rachel, una seguridad silenciosa de que la pelea era de ellos. Fue entonces cuando Ethan notó algo tirado cerca de la puerta. Medio enterrado en nieve, arrastrado durante la pelea, Shadow lo olfateó, pateando hasta que una hoja doblada de papel se liberó. Ethan la recuperó, sacudiendo los copos. Era un mapa, crudo pero marcado con tinta negra pesada. Sus ojos lo escanearon rápidamente. Ahí, una X rodeada en rojo, metida contra la cresta fronteriza. A su lado, las palabras «Campo Principal». Sintió que su mandíbula se apretaba. Esto no era solo sobre Rachel. Había más. Otras mujeres, tal vez niños, aún atrapados en las manos de la banda. Shadow gimió suavemente, como si él también entendiera el peso del descubrimiento. Ethan dobló el mapa y se lo metió en su abrigo. La tormenta aullaba afuera, el mundo presionando de nuevo, pero dentro de la cabaña, un sentido frágil de triunfo persistía. Habían sobrevivido el primer ataque, habían contraatacado y ahora portaban una pista que podía convertir defensa en rescate. Rachel se recostó contra la pared, pálida pero resuelta, ojos fijos en Ethan. «Vendrán de nuevo», murmuró. Ethan encontró su mirada. «Entonces, la próxima vez, estaremos listos». Shadow se presionó contra su pierna, la sombra viviente de lealtad y fuerza. Juntos se pararon contra la tormenta y la oscuridad que rondaba más allá de ella. La tormenta se calmó al amanecer, aunque la tierra aún yacía enterrada bajo su furia. Montones de nieve se apilaron alto contra las paredes de la cabaña y escarchas riñonas contra ventanas rotas como encaje. Ethan se paró en la puerta, pistola infundada pero al alcance, mientras la luz pálida se arrastró sobre el horizonte. No había dormido, ni tampoco Shadow, quien permaneció plantado como un centinela, ojos ardiendo ámbar en la luz tenue. Rachel se agitó débilmente en la cama, su cara gastada pero determinada. «Nos movemos», dijo Ethan tranquilo. «Necesitas un doctor». Rachel trató de levantarse, haciendo un gesto a medida que su pierna herida rozaba el piso. «Puedo caminar». «No», Ethan la cortó, su voz firme pero no desagradable. «Te apoyas en mí». Envolvió la manta más apretada alrededor de sus hombros, luego la guió de vuelta al SUV. Shadow trotó a su lado, cabeza alta como desafiando al bosque a producir otra amenaza. El viaje a Silver Creek fue largo, los caminos casi tragados por blanco. Cuando finalmente llegaron al pueblo fronterizo pequeño, aún estaba medio dormido. Su calle principal alineada con tiendas cerradas y postes de luz escarchados. El único edificio vivo con luz a esa hora temprana era la Clínica Médica Silver Creek, una estructura agachada de ladrillo y madera que había visto décadas de inviernos duros. Adentro, el aire era cálido y débilmente antiséptico. Una enfermera en sus 50s, cabello gris atado en un moño, levantó la vista de su escritorio. Su nombre era Martha Doyle, una viuda que había servido a la clínica de este pueblo por 30 años. Sus ojos azules cansados se agrandaron cuando vio a Rachel, pálida y manchada de sangre. «Dios mío», susurró Martha, corriendo para ayudar a meterla en el examen. También, Ethan cargó a Rachel en una habitación pequeña alineada con gráficos descoloridos y gabinetes de suministros. Martha trabajó rápidamente, esterilizando la herida, cosiendo donde pudo y reenvolviendo la pierna en vendajes frescos. La mandíbula de Rachel se apretó, pero soportó el dolor con una resistencia silenciosa, sus dedos hundiéndose en el borde de la cama. Mientras la atendía, Ethan caminó hacia el escritorio frontal, hojeando los archivos apilados descuidadamente en una repisa. Tiró uno al azar, luego otro. Los nombres lo golpearon como hierro frío. Mujeres listadas como desaparecidas durante los últimos 2 años. Sin embargo, cada archivo tenía el mismo final garabateado en tinta. Caso cerrado. No más pistas. El patrón era demasiado limpio, demasiado final, demasiado mal. Revisó 3 más. Cada uno terminaba igual. Mujeres desaparecidas, la mayoría jóvenes.
muchas de pueblos pequeños cerca de la frontera, descartadas como si sus vidas hubieran simplemente se desvanecido en aire delgado. La voz de Rachel, ronca pero clara, rompió el silencio. No eran solo de Montana. Algunas chicas hablaban español, francés. Dijeron que las tomaron cerca de Alberta, cerca de Chihuahua, el campo. No es solo para americanos. Nos cruzan a todos por aquí. Ethan bajó los archivos lentamente, su mandíbula apretándose. Canadá, México, víctimas robadas de ambos lados y canalizadas a la naturaleza congelada de las tierras fronterizas de Silver Creek. Esto no era el trabajo de una banda local sola. Era más grande, coordinado. Shadow gimió bajo, de repente rígido. Había caminado hacia el frente de la clínica, su nariz presionada contra la puerta mientras se abría de golpe. La campana arriba tintineó, y entró un hombre en uniforme de patrulla fronteriza, nieve incrustada a lo largo de sus botas. Estaba en sus 40s, alto y delgado con una mandíbula afeitada limpiamente y ojos cafés agudos. Su nombre era oficial Raymond Harker, una figura respetada en Silver Creek. Había trabajado la frontera por casi una década, conocido a los locales como firme, tranquilo, confiable. Su uniforme estaba nítido a pesar de la tormenta, su placa pulida brillante. «Walker», dijo Harker con una inclinación. «Escuché tu llamada anoche. Se perdió en la tormenta. ¿Están todos bien?» Antes de que Ethan pudiera responder, Shadow se lanzó hacia adelante, dientes descubiertos, gruñido erupcionando como trueno. El pastor se plantó entre Harker y la sala de examen, pelos erizados, negándose a dejarlo pasar. La furia del perro era tan repentina, tan absoluta, que hasta Marta jadeó y retrocedió. Harker se congeló, ojos entrecerrados. «Tomar control». Pero Ethan no se movió. Observó a Shadow cuidadosamente. El perro nunca había juzgado mal a un hombre en su vida. Lentamente, Ethan se acercó, sus ojos grises tormentas cerrándose en los de Harker. Cosa graciosa. No suele reaccionar así a menos que huela sangre en las manos de alguien. La expresión de Harker no cambió, pero su mandíbula se apretó por el momento más breve, antes de asentarse de vuelta en calma. «Has tenido una noche larga, Walker. El perro probablemente solo está asustado de la pelea». Rachel, desde dentro de la sala de examen, llamó débilmente, su voz temblando. «Ese es él. Estaba ahí. Lo vi cerca del campo. Es uno de ellos». La clínica se quedó silenciosa. Marta se congeló, su mano a medio camino a una bandeja de gasa, ojos moviéndose entre Ethan y Harker. La sonrisa de Harker era delgada y practicada, pero sus ojos eran hielo. «Está delirando. No puedes tomar la palabra de una chica medio muerta corriendo de sombras». El agarre de Ethan se deslizó hacia la pistola a su lado. Shadow no se calmó, su gruñido profundizando hasta que hizo temblar el piso. El aire dentro de la clínica pequeña estaba cargado, pesado con sospecha y verdad presionando contra silencio. Harker ajustó sus guantes con precisión lenta. «Reportaré de vuelta después. Descansa un poco, Walker». Se volteó y salió, la campana tintineando detrás de él. La tormenta afuera tragó su figura rápidamente, pero el hedor de traición persistía. Rachel se desplomó de vuelta contra la cama, agotada. La cara de Marta estaba pálida, sus labios presionados en una línea delgada. Ethan se paró junto a la puerta mucho después, Shadow presionado a su lado, ambos mirando hacia la nieve, donde el enemigo ya no se molestaba en esconderse. El cielo sobre Silver Creek se había vuelto hierro. Nubes grises espesas sofocaban el sol, y el viento regresó, barriendo nieve fresca a través del valle como una marea que nunca retrocedía. Ethan se paró afuera de la clínica médica con el mapa doblado en mano, el papel rígido con escarcha. Sus ojos grises tormenta estudiaron la marca roja rodeada contra la cresta fronteriza. La tormenta podría haber despejado lo suficiente para los caminos, pero el tiempo no estaba de su lado. Si los traficantes se dieron cuenta de que Rachel había escapado, podrían abandonar el campo o matar a los cautivos, restantes para borrar evidencia. Adentro, Rachel ajustó el abrigo pesado que Martha le había prestado. Se veía pequeña en él, tragada por tela.
pero había nuevo acero en sus ojos. Su pierna vendada hacía cada paso lento y doloroso. Sin embargo, se negó a la sugerencia de Ethan de quedarse atrás. «Conozco la distribución. Sé dónde mantienen a las otras. Desperdiciarás horas buscando sin mí». Shadow pateó entre ellos, inquieto, sus orejas girando como veletas. El pastor presionó su nariz contra la rodilla de Ethan, luego olió el suelo. Cola rígida con la preparación de un soldado. Condujeron solo hasta donde el sendero permitía. Después de eso, Ethan dejó el SUV escondido entre pinos, nieve enmascarando sus huellas. El bosque se cerró alrededor de ellos en una catedral de blanco y silencio, roto solo por el crujido de botas y el jadeo firme de la respiración de Shadow. Ethan condujo con el mapa. Rachel se apoyó en un bastón que había hecho de una rama, y Shadow se extendió adelante, su pelaje negro y sablamso mezclándose con las sombras. Mientras más profundos fueron, más Rachel habló en susurros entrecortados. Describió el campo, un cobertizo largo de madera reforzado con alambre de púas, cuidado por 2 o 3 hombres armados en todo momento. Una estufa de hoyo mantenía el edificio cálido, y a veces los hombres quemaban tabaco barato que se aferraba a su ropa. Ethan escuchó, comprometiendo cada detalle a memoria. En un punto Shadow se detuvo bruscamente. Su cuerpo se hundió bajo a la nieve, cola rígida, orejas apuntadas hacia adelante. Dio un ladrido agudo, luego se silenció, su nariz presionada al viento. Ethan se congeló, señalando a Rachel que se agachara. De los árboles vinieron voces débiles, 2 hombres hablando en tonos bajos, sus palabras indistintas, pero sus pasos cerca. Shadow se arrastró hacia adelante, vientre bajo, hasta que desapareció en un grupo de arbustos. Un momento después, regresó silencioso, pero insistente, empujando el muslo de Ethan. Había visto suficiente. Las patrullas estaban cerca. Ethan guió a Rachel al hueco de un tronco caído hasta que las voces se desvanecieron en la tormenta. Sin la advertencia de Shadow, habrían caminado directamente al peligro. El sendero se estrechó mientras subieron hacia la cresta. La nieve se aferró a ramas como vidrio roto y el mundo se volvió más oscuro. Mientras el atardecer se cerraba, Ethan revisó el mapa de nuevo, su dedo enguantado trazando la línea que terminaba en la X roja. «Estamos cerca», susurró. Rachel tragó, su respiración temblorosa. «La entrada no es una puerta, es un túnel. Tablas de madera lo cubren, lo esconden bajo nieve para que nadie vea». Shadow olió el suelo, luego ladró una vez, agudo y cierto. Comenzó a patear un montón de nieve cerca de la base de un afloramiento. Ethan se arrodilló a su lado, cepillando el polvo lejos. El contorno de maderas apareció, una trampilla de tablas ásperas camuflada bajo hielo y ramas de pino. Ethan presionó una mano contra la madera. El olor débil de humo y comida se deslizó hacia arriba. Frijoles. Pan rancio. Carne agria. Bajo eso había otro olor. Sangre. Débil, pero fresca. La nariz de Shadow se encrispó furiosamente, su gruñido bajo pero controlado, como si supiera que bajo estas tablas yacía sufrimiento. La voz de Rachel se quebró. Este es donde las mantienen. El pulso de Ethan tronó en sus oídos. Lo había esperado, pero la realidad golpeó más duro. La prueba de la historia de Rachel yacía solo unos pies abajo. Puso una mano estabilizadora en el cuello de Shadow. «Aún no, muchacho. Primero, necesitamos un plan». Se retiraron a los árboles, estableciéndose en un hueco pequeño donde la nieve se había acumulado menos profunda. Ethan extendió el mapa a través de un tronco caído, las líneas iluminadas por el resplandor débil de su linterna. Rachel señaló con dedos temblorosos, describiendo turnos de guardia, el patrón de comidas, la forma en que una de las puertas en la parte trasera a veces se dejaba sin candado cuando los hombres se volvían descuidados. Shadow se acostó a su lado, orejas volteando constantemente. 2 veces dio ladridos suaves y respiratorios, la señal que Ethan le había entrenado a usar cuando el peligro se movía cerca. Cada vez se congelaron hasta que los pasos se desvanecieron en el bosque. Los sentidos de Shadow cortaron a través de la tormenta como una hoja, volviéndolo su explorador invisible. Cuando la última patrulla pasó, Ethan exhaló lentamente. «Esperamos a que oscurezca», dijo. «Luego nos movemos». Rachel asintió, aunque miedo y determinación guerrearon en sus ojos.
Si no lo hacemos, moverán a las chicas. O peor. Ethan movió el mapa, metiéndoselo de vuelta en su abrigo. Su mirada barrió a Shadow, cuyos ojos ámbar ardían firmemente en la penumbra. El perro ya se había probado escudo y cazador. Esta noche sería sus oídos, su nariz, su primera línea de supervivencia. Mientras la tormenta se espesó de nuevo, los tres se acurrucaron en silencio, escuchando el crujir de ramas y el murmullo de voces llevadas a través del viento. En algún lugar abajo en el túnel escondido, vidas colgaban en equilibrio. La mano de Ethan rozó el agarre de su revólver. Los dedos temblorosos de Rachel se aferraron a la manta alrededor de ella, y el gruñido de Shadow ronroneó bajo como la promesa de trueno, esperando golpear. La oscuridad se envolvió pesada sobre la cresta, pero el campo abajo brilló con cintas delgadas de luz de lámpara filtrándose de grietas en las paredes de madera. Humo de un fuego de barril se curvó al cielo, llevando con él el hedor amargo de tabaco barato y grasa. Ethan yacía prono en una cresta arriba de la entrada del túnel, binoculares presionados a sus ojos, corazón firme aunque la tormenta golpeaba su abrigo. Rachel se agachó cerca detrás de él, su respiración temblando en nubes, una mano apoyada en el bastón, la otra agarrando la manta alrededor de sus hombros. Shadow, vientre bajo contra la nieve, se arrastró unos pies adelante, ojos ámbar captando la luz débil del campo como brasas esperando encenderse. Habían planeado esperar hasta que los guardias cambiaran turno, pero el destino era impaciente. Un crujido descuidado de nieve bajo la pierna herida de Rachel envió a uno de los hombres cerca del fuego a alerta repentina. Era alto, de hombros anchos, un hombre de tal vez 25 años con una parca espesa y una máscara de esquí jalada sobre su cara. Su nombre sería recordado después como Joel Murphy, un recluta de los pueblos fronterizos que no conocía nada más que violencia. Se volteó bruscamente a la cresta levantando su rifle. «¡Abajo!», sisó Ethan, pero la llamada vino demasiado tarde. Las balas desgarraron a través de la nieve, esparciendo polvo al aire. Shadow erupcionó de su posición con un ladrido furioso, cargando adelante, y el campo silencioso se hizo pedazos en caos. Ethan disparó de vuelta, cada tiro preciso, pulido por años de entrenamiento. Pero había más de los que había contado. Del cobertizo y tiendas vertieron media docena de hombres armados. Los destellos del cañón partieron la noche, haciendo eco agudo contra las paredes de la cresta. Ethan sintió la picadura caliente mientras una bala le rozó el hombro, girándolo medio alrededor, sangre extendiéndose por su chaqueta. Rechinó los dientes, se forzó erguido y devolvió fuego empujando a través del dolor. Rachel, presionada contra la nieve, sintió su cuerpo temblar, pero se negó a acobardarse. Agarró una piedra del suelo, con borde agudo y pesada, y la lanzó con cada onza de fuerza que tenía. Se estremeció contra un barril, el sonido haciendo eco como una explosión. Dos guardias rompieron formación, sus cabezas chasqueando hacia el ruido. Fue suficiente. Ethan surgió hacia adelante, aprovechando la apertura, y Shadow saltó pasándolo en un borrón de dientes y furia. El pastor se lanzó directamente al hombre blandiendo el arma más pesada del campo, una ametralladora compacta montada crudamente en un trípode. El peso y fuerza de Shadow lo noqueó plano, mandíbulas clavándose alrededor de su muñeca. El arma se estremeció de lado, su rociado mortal cortado. El hombre gritó, tratando de soltarse, pero el snarl de Shadow rodó como trueno, sus ojos ardiendo. Dentro del cobertizo principal, gritos erupcionaron. La piedra de Rachel había alejado a los guardias apenas lo suficiente para que Ethan llegara a la puerta abarrotada. A través de las grietas los vio. Dos mujeres jóvenes no mayores que Rachel, sus caras demacradas con hambre, sus ojos anchos con miedo. Pateó el cerrojo suelto con su bota, jaló la puerta abierta y las hizo señas que salieran. Una era de cabello oscuro, usando los restos de un suéter rojo desgarrado. La otra tenía cabello rubio enmarañado con tierra, sus pies descalzos a pesar de la nieve. «Corran a la línea de árboles», ladró Ethan, cubriéndolas mientras se tambalearon libres. Rachel cojeaba a su lado, urgiéndolas hacia adelante a pesar de su propio dolor. Los disparos chasquearon detrás de ellos.
Ethan giró y se encontró cara a cara con el líder. Era alto, demacrado, mediados de 40, con una cara estrecha grabada por líneas de crueldad. Su abrigo era excedente militar, remendado con insignias hace tiempo despojadas de honor. Su nombre era Victor Kane, un vagabundo una vez rumorado de haber servido como mercenario en el extranjero. En su mano brillaba una pistola y su sonrisa era una de pura arrogancia. «Deberías haberla dejado en la nieve», murmuró King, voz baja y gutural. «Ahora todos desaparecerán con el resto». Antes de que Ethan pudiera levantar su arma, Shadow se le abalanzó entre ellos, su cuerpo un escudo. Un tiro sonó, golpeando el flanco del pastor. Shadow se tambaleó, sangre manchando su pelaje, pero se paró alto aún, dientes descubiertos, gruñido ronroneando profundo de su pecho. Se negó a ceder. Ethan, ignorando el fuego en su hombro herido, se lanzó hacia adelante, golpeando la pistola de King a un lado. Los dos hombres lucharon, puños y botas colisionando en la nieve. King era fibroso pero fuerte, sus golpes agudos y despiadados. Ethan peleó con la fuerza cruda de un hombre que había cargado camaradas a través de peor. Se estrellaron en una tienda, derramando cajas a través del suelo. De una de las cajas se derramaron documentos, pasaportes, fotografías y listas. Los ojos de Ethan las captaron en un destello. Docenas de caras de chicas desaparecidas. Nombres garabateados a través de identificación falsa. Prueba suficiente para condenar a cada hombre en este campo. King trató de agarrar la pistola de nuevo, pero Shadow, sangrando pero implacable, se lanzó a sí mismo al brazo del hombre, arrastrándolo hacia abajo. Ethan presionó la ventaja, hundiendo su rodilla en el pecho de King, arrancando el arma libre. Se paró sobre él, revólver firme, a pesar de la sangre corriendo por su brazo. La pelea se calmó. El campo hizo eco solo con la voz ronca de Rachel, urgiendo a las chicas liberadas a los árboles, y el gruñido bajo de Shadow manteniendo a King clavado. La tormenta rugió de nuevo arriba, pero dentro del círculo de sangre y fuego, Ethan sintió solo silencio. King escupió en la nieve, su voz aún desafiante. «No puedes pararlo. Hay más campos, más hombres. Te ahogarás en esta nieve antes de derribarnos». La respuesta de Ethan fue calmada, firme. «Veremos». Presionó el cañón más duro contra el pecho de King. Shadow, aunque herido, se quedó listo, sus ojos sin parpadear, su lealtad inquebrantable. La evidencia yacía esparcida en la nieve. Los cautivos habían sido liberados. El líder estaba a su merced. La noche había cambiado, y la verdad finalmente estaba en sus manos. El caos de la noche se desvaneció lentamente al borde gris de la mañana. La nieve yacía abatida y marcada alrededor del campo, salpicada con casquillos gastados, huellas y el salpicón de violencia que había roto su silencio. Ethan, hombro palpitando de la herida de bala rozante, mantuvo su revólver nivelado en Victor Kane. El líder, ahora atado con cuerda rescatada de su propio campo, yacía en la nieve. Shadow, aunque ensangrentado a lo largo de su flanco, se sentó cerca con un gruñido protector aún zumbando profundo en su pecho. Rachel se arrodilló unos pies lejos, un brazo alrededor de las dos chicas recién liberadas, susurrando seguridades mientras su temblor se calmó poco a poco. Ethan jaló la radio golpeada de su bolsillo de abrigo, estática silbando hasta que al fin una señal se rompió. Su voz era cortada, firme. «Este es el oficial Ethan Walker, Silver Creek, enviando coordenadas. Respuesta federal inmediata requerida. Víctimas recuperadas, sospechosos detenidos». Repitió los números cuidadosamente presionándolos al aire como clavos. Horas después, el zumbido de helicópteros creció sobre la cresta, seguido por el crujido de llantas mientras vehículos federales tallaron a través de la nieve. De la tormenta emergieron hombres y mujeres en parcas pesadas marcadas con la insignia de Servicios Investigativos Federales. En su frente caminó la agente Laura Sánchez, una mujer en sus tempranos 40s con piel oliva, cabello oscuro clavado bajo una capucha forrada de piel y ojos agudos como vidrio. Nacida en El Paso, hija de un guardia fronterizo mexicano-americano, había construido su carrera persiguiendo crimen transfronterizo. Su abrigo era verde militar, ceñido a la cintura,
y cargaba un rifle colgado casualmente a su lado, aunque su caminar sugería que rara vez necesitaba levantarlo para comandar una habitación. Walker saludó secamente, inspeccionando la escena. Su mirada se movió del Kane atado a la pila de pasaportes falsificados y fotografías que Ethan había reunido. Acabas de entregarnos la prueba que hemos estado persiguiendo por años. Ethan inclinó la cabeza. Agotamiento presionaba su marco. Es más grande que este campo. Kane se jactó de que había más. La mandíbula de Laura se apretó, pero dio una inclinación cortante. Y gracias a esto los encontraremos. Hasta el último. Hizo gestos y sus agentes se movieron rápidamente, catalogando evidencia, consolando a las víctimas, asegurando los sospechosos. Kane gruñó maldiciones, pero sus palabras fueron ahogadas bajo el sonido de esposas cerrándose. Rachel fue levantada gentilmente a una camilla por 2 médicos. Trató de protestar, insistiendo que podía parar, pero el dolor grabó sus características. Ethan se acercó, su voz más suave. «Deja que te ayuden, Rachel. Has hecho más que suficiente». Sus ojos brillaron con lágrimas, no solo de dolor, sino de alivio. «Estarán seguras ahora, ¿verdad, las chicas?» «Lo estarán», aseguró Ethan, y por primera vez desde que la tormenta empezó, lo creyó completamente. Shadow cojeó a su lado, pelaje a lo largo de su espalda enmarañado con sangre, pero su postura aún orgullosa. Uno de los médicos federales se estiró para examinarlo, pero el pastor se presionó contra la pierna de Ethan primero, ojos firmes como pidiendo permiso. Ethan dio una pequeña inclinación, agachándose para despeinar el pelaje detrás de sus orejas. «Lo hiciste bien, compañero. Mejor de lo que alguien podría pedir». Días después, Silver Creek se reunió en su sala modesta del ayuntamiento, transformada para la ceremonia. Banderas de la bandera americana colgaron contra paredes empinadas, y la gente del pueblo llenó los bancos de madera, sus caras iluminadas con gratitud y orgullo. En el frente se paró la agente Sánchez, flanqueada por funcionarios locales. Ethan, su brazo ahora en cabestrillo, se paró al lado de Shadow, quien usaba un vendaje temporal a través de su flanco, pero mantenía su cabeza alta. La voz de Laura aportó fuerte. Frente a corrupción, violencia y frío amargo, el valor se mantuvo firme. El oficial Ethan Walker y su compañero K9, Shadow, no solo descubrieron la verdad detrás de una red de tráfico, sino salvaron vidas, vidas que de otra manera habrían desaparecido en silencio. El aplauso tronó a través del salón. Shadow inclinó su cabeza, orejas moviéndose como si estuviera desconcertado por el ruido destinado a él. Entonces Rachel se acercó, apoyándose en un bastón ahora, sus piernas aún atadas, pero su espíritu inquebrantable. Cargaba un pedazo doblado de tela roja en sus manos. Con una sonrisa tanto tierna como orgullosa, se arrodilló para atarla gentilmente alrededor del cuello de Shadow. El pastor se paró quieto, ojos fijos en ella, aceptando el regalo como si supiera que portaba peso más allá de tela. Rachel susurró: «Para suerte, me devolviste la mía». La multitud, quieta, movida por el gesto, Ethan, observando, sintió que algo subía en su pecho que no era solo orgullo, sino una convicción tranquila. En la lealtad de Shadow, en la resistencia de Rachel, en los agentes federales que habían respondido la llamada, vio prueba de que valor y fe podían traer luz hasta a las tormentas más oscuras. El aplauso regresó, más fuerte ahora, un coro de gratitud. Shadow ladró una vez, agudo y brillante, y el sonido hizo eco a través del salón como una promesa. Ethan miró sobre las caras reunidas, luego hacia abajo a su compañero con la bufanda roja ardiendo contra su pelaje oscuro. Por primera vez en años, se permitió creer no solo en supervivencia, sino en redención. Porque lealtad, valor y la negativa a inclinarse ante la oscuridad los había salvado a todos. Y eso, sabía, continuaría salvando a otros. Al final, esta historia nos recuerda que valor, lealtad y compasión pueden traer luz hasta los lugares más oscuros. Así como Ethan, Rachel y Shadow encontraron fuerza en el uno al otro, nosotros también podemos encontrar fuerza en el amor de Dios y los milagros que coloca en nuestro camino.
A veces un rescate viene en la forma de un amigo leal. A veces en la valentía de pararse contra la maldad. Y a veces en la fe silenciosa de que nunca estamos realmente solos. En nuestras vidas diarias, puede que no peleemos en tormentas de nieve o contra hombres peligrosos, pero todos enfrentamos batallas de miedo, duda y dificultad. Y sin embargo, como Shadow cuidando a su compañero, el Señor nos cuida. Sus milagros no siempre son fuertes, pero siempre están presentes, si solo elegimos verlos. Si crees en milagros y en el poder de Dios para proteger al roto y guiar al perdido, entonces comparte esta historia, deja un comentario y suscríbete al canal. Escribe amén en los comentarios para pararte con el espíritu de valor y fe. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos hoy y siempre.